¿El plasma qué, perdón? Claro. Es que de todas maneras él ya venía con esa configuración genética y el cambio en el fenotipo plasmático es una cuestión transitoria dada por otra condición clínica, entonces no desaparece su fenotipo plasmático. No, al contrario, lo que cambia es la célula, el plasma no cambia. Cambia la célula porque pasa incluso en las personas con diabetes. La diabetes, ustedes saben que se caracteriza por hiperglicemia. Cuando hay hiperglicemia, también hay glicosilación de la membrana del glóbulo rojo y hasta de la hemoglobina. Es exactamente igual. Es igual. Ocurre una glicosilación no enzimática. ¿Sí, dígame? Claro, una infección grave implica una sepsis y una falla y la posibilidad de falla multiorgánica. Pero ese es el cuadro de base del paciente, eso es otro paseo. ¿Ok? Listo, ¿en qué vamos? Y ya vamos en los genotipos. Señala el aspecto relacionado con cada sistema antigénico que es más importante en la práctica clínica. Ok, ¿para qué nos sirve entonces conocer el grupo sanguíneo AB de una persona? El fenotipo eritrocitario plasmático para trasplantes. Si es un trasplante de un órgano líquido, que es la sangre, pues ya vimos que tiene que haber una compatibilidad. Pero cuando yo trasplanto órganos sólidos, el órgano sólido trae sangre también del donante. Entonces, para órganos sólidos también tengo que respetar estas reglas. Entonces, básicamente para transfusión. Bien, Gabriela, escoge un reemplazo, por favor, y rápidamente pasemos al sistema RH. ¿Voluntario o escogemos? Sí, venga por favor. Chicos, entonces fíjense que nos rinde más si hacen la tarea, ¿cierto? Entonces para la clase de mañana hay un primer cuadro que la idea es que ustedes resuelvan individualmente, para que aquí la puesta en común sea mucho más divertida. Sí, borremos porque vamos a pasar a RH. Ok, aquí antes de hablar de factor RH quiero decir dos cosas. Inicialmente se habló de factor RH. RH quiere decir resus, porque se describió en monos resus. Con el tiempo se dieron cuenta que factor RH implicaba la presencia o la ausencia del antígeno D mayúscula. Entonces, cuando una persona es RH positiva, quiere decir que tiene el antígeno D mayúscula. Y cuando una persona es RH negativa, quiere decir que no lo tiene. El antígeno D minúscula no existe. Es la ausencia del D mayúscula. Muchos años después se dieron cuenta que acoplados o asociados a este antígeno D existen otros antígenos, que son la glicoproteína asociada al RH y que son los antígenos C y E, y que hay unas variantes mayúsculas y minúsculas, independientemente de que usted tenga D o no lo tenga. Cuando usted tiene en cuenta estos otros antígenos, que son el C y el E, ya no habla de factor RH, usted habla de fenotipo RH. En esta clase, o al menos por ahora, nos vamos a centrar en factor RH, en antígeno D únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Muy bien. El antígeno es, de hecho, el antígeno se escribe R mayúscula. Muy bien. R mayúscula, H minúscula, D grande, D mayúscula. ¿Listo? No, si esto está, esa persona se llama factor RH positivo. ¿Listo? ¿Esto qué es químicamente hablando? ¿También son azúcares? No. ¿Qué son? Proteínas. Lipo no, son proteínas. De hecho, son proteínas que pasan al menos 7 veces por la membrana. Son unas proteínas gigantes, multipaso a través de la membrana. ¿Cuáles son los grupos? Factor RH positivo, es decir,
Ese glóbulo rojo tiene el gen RHD y factor RH negativo. Vamos aquí en grupos. Sí, señora, son proteínas. Y el factor RH negativo, es decir, ausente el antígeno D. ¿Cuál es el más frecuente de los dos? Positivo. ¿Será cierto? Levanten la mano los negativos. Creo que sí, es cierta nuestra estadística. Entre el 60 y el 70% de la población mundial es factor RH positivo. Entonces en los noticieros dicen factor RH o positivo. Eso está mal dicho. Uno debería decir cuál es su grupo sanguíneo A o B y su factor RH. Esa es la respuesta correcta. Esa es la pregunta correcta. De hecho en las cédulas dice es factor RH y dice O A tal. Ok, muy bien. Hablemos de los genes. ¿Cuál es el gen que codifica? ¿Cómo es su nombre? Daniela. Daniela, escríbeme cuál es el gen que codifica para el antígeno D. R mayúscula, H mayúscula, D mayúscula. Así se llama el gen. Mayúscula para saber la diferencia entre gen y antígeno, el gen se escribe con mayúscula sostenida. Ya, eso es todo el misterio. Ok. No, Jin no. Ok, este gen es autosómico dominante. Con que yo herede un solo alelo de un padre es suficiente para que yo sea factor RH positivo. Existe otro gen que es el gen, o hablan del gen RH de minúscula. En realidad este es un gen silencioso, mutado, que no conlleva la producción de ninguna proteína. Para que yo sea entonces factor RH negativa, debo ser homocigota, porque es recesivo. Este gen defectuoso es un gen recesivo. Entonces, hablemos de los posibles genotipos. Los que somos positivos tenemos dos posibilidades, ¿cierto? ¿Cuáles son? Para el fenotipo factor RH positivo, los dos genotipos son D grande o D grande de pequeña, ser homocigota o ser heterocigota. Para los poquitos que alzaron la mano y que son RH de negativos, el único genotipo posible es D minúscula, D minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Hay anticuerpos en este grupo sanguíneo, en todo este grupo sanguíneo? No. Adquiridos. Adquiridos. Solo adquiridos. Es decir, si una persona es RH negativa y nunca en la vida ve un antígeno D, nunca en la vida va a tener un anticuerpo antígeno. Tengo una pregunta, digamos, en el caso del embarazo, los anticuerpos que produce la madre en cuanto al RH, ¿cómo serían? ¿Adquiridos? Adquiridos. Sí. A ver, vamos un momento. Entonces, si una persona es RH negativa, este antígeno D es muy inmunogénico. Entonces, cuando una persona es factor RH negativa y es expuesta al antígeno, así sea en mínimas cantidades, se va a inmunizar, va a crear una respuesta inmune adaptativa. ¿Cuáles son las posibles fuentes de exposición para que yo me inmunice? Los abortos, porque desde la semana 7 de gestación hay hematopoiesis en el saco vitelino y desde este momento las células embrionarias pasan a la circulación materna. Entonces, abortos, embarazos a término, obviamente, y transfusiones o trasplantes. Cuando una persona apenas se va a inmunizar, apenas está viendo por primera vez el antígeno D, se genera una respuesta humoral con una secreción de IgM, que es muy intensa durante los primeros meses. Pasadas las semanas empiezan a bajar los títulos de IgM y suben los títulos de IgG. La IgM es grande, es una molécula pentamérica que es incapaz de atravesar una placenta. Entonces, cuando una mujer no estaba inmunizada y apenas en un embarazo actual está ocurriendo, esa IgM no es capaz de atravesar la placenta por su tamaño. Para que una mamá, cuando tiene una incompatibilidad en antígeno D,
transmita sus anticuerpos a su hijo es porque han sido IgG y son de memoria. Eso significa que la inmunización es antigua, es pasada y ocurrió o en otro embarazo, o en un aborto, o en una transfusión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es la significancia clínica de este sistema? Me causa reacciones hemolíticas agudas. Depende. Exacto, solo si hay de memoria. Es decir, si a una persona negativa usted le transfunde sangre positiva, se va a generar una inmunización, pero puede que no se alcance a producir ahí mismo una reacción hemolítica aguda, puede que ocurra crónicamente. Pero si una persona ya tiene una inmunización de memoria y usted le pone sangre incompatible, se va a producir una reacción hemolítica aguda. La gran diferencia entre el sistema ABO en términos de anticuerpos y el RH es que en el ABO son naturales y la reacción es aguda y enérgica porque ya es de memoria. En cambio en el sistema RH, como es adquirida, depende de hace cuánto fue la inmunización y de qué tan grandes son los títulos de anticuerpos IgG de memoria. Sí, ok, aquí hay varios términos que hay que aclarar. Una cosa es incompatibilidad. Incompatibilidad materno-fetal quiere decir que el grupo sanguíneo de la mamá es diferente del del hijo. Punto. No quiere decir nada más. Segundo, inmunización o aloinmunización, que quiere decir que es una inmunización a un antígeno extraño, quiere decir que usted en un momento dado está viendo por primera vez un anticuerpo, un antígeno, y está creando una respuesta de anticuerpos aguda a ese antígeno. Eso es una inmunización, una aloinmunización aguda. Existe una tercera definición y es que ocurra efectivamente en el recién nacido enfermedad hemolítica. Es diferente, o sea, yo puedo tener una incompatibilidad y no necesariamente que el bebé sufra anemia hemolítica. Depende de muchas cosas, depende del tipo de anticuerpos y depende del título de anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien. ¿Cómo les pareció el caso clínico? Era difícil, ¿no? Era difícil porque a propósito les mezclé dos posibles causas para que pudiéramos analizarlo. Ok, muchas gracias. Bien. Son las 3. Ay. Bien. Quisiera que lo hiciéramos así fueran 5 o 10 minutos, ¿les parece? Porque si no se nos acumula para mañana y es peor. Ok, pero de todas maneras yo creo que con lo que hemos discutido hasta ahora ya tenemos elementos suficientes, ¿vale? Entonces nos va a tocar acelerar un poquitín. Ok, primero, estamos sospechando, es un niñito que tiene clínicamente un cuadro de anemia hemolítica del recién nacido, ¿cierto? Entonces, estamos sospechando una incompatibilidad materno-fetal y tenemos dos causas posibles, ¿cierto? Primero, la madre es grupo sanguíneo O y el padre es grupo sanguíneo A. Entonces, el genotipo de la madre es OO, pero el genotipo del padre tiene dos posibilidades, AA o AO. Si el padre es AA, el 100% de las probabilidades dice que el niño será A y que habrá una incompatibilidad ABO con su madre. Si el padre es heterocigoto, es AO, mejora un poquito. Tenemos un 25% de probabilidades de que el niño sea O y se salve de que haya una incompatibilidad ABO. No, porque si el niño es... no, es 25%. Pero si la mamá es recesiva, el papá sería el 50%.
hagámoslo, puede que mi memoria me esté fallando. Ay, sí. Tienes razón. Pero por el otro lado era 100%. El promedio entre 100 y 50. Es 75. Ok, sí, tienen razón. Me falló mi memoria. En todo caso, existe una posibilidad de que ocurra incompatibilidad ABO. Pero además, tenemos que también existe la posibilidad de que ocurra incompatibilidad en factor RH. Es similar en términos de probabilidades, porque si la madre es factor RH negativo, quiere decir que ella es homocigota. Si el padre es el factor RH positivo, también puede ser ya sea homocigoto o heterocigoto. Estamos jugando con posibilidades que pueden ser tan altas como el 50%. Entonces, acerca de la madre, sus anticuerpos naturales, dado que ella es de grupo sanguíneo O, ¿de qué tipo son? Anti-A y anti-B. Y tendrá en su plasma necesariamente algo de IgG, ¿cierto? Y dentro de los anticuerpos naturales en el sistema ABO también puede haber IgM, pero lo importante es que hay IgG, entonces en teoría tiene la posibilidad de pasar la placenta. Ok, entonces se construyeron las tablas, nuevamente ofrezco excusas por mi lapsus. Pasemos entonces a la pregunta número 4. Cuando se encuentra ya establecida una incompatibilidad materno-fetal ABO, ¿cuál es la posibilidad de que clínicamente haya una enfermedad hemolítica del recién nacido? ¿Qué quiere decir esto? Si usted tuviera en fila india 100 mujeres embarazadas con incompatibilidad ABO, ¿cuántas de esas van a tener un bebé clínicamente enfermo? Entre el 30 y el 50%. Entre el 30 y el 50% de esos bebés van a tener ictericia y o anemia que puede llegar a requerir transfusión sanguínea. Pero no son malas noticias, eso quiere decir que aunque ya esté establecida la incompatibilidad, usted es como lanzar una moneda al aire, uno tiene 50% de probabilidades de que el bebé no salga o no tenga una enfermedad clínicamente significativa, no es tan mala la probabilidad. ¿Cómo se ha explicado? Realmente no se entiende muy bien por qué sucede, pero muchos autores dicen que es justamente por la mezcla de IgM y IgG. Como durante el embarazo ocurre una inmunomodulación importante que implica la tolerancia para con el embrión y con el feto, parece que esto influye en que ante una incompatibilidad dada no todos los fetos sufran de la enfermedad. Ok, describa cómo ocurre la inmunización RH en una mujer gestante. Depende, ¿cierto? Si la mujer es negativa y nunca en su vida había visto un antígeno D, la inmunización ocurre durante ese embarazo, desde muy temprano, desde el primer trimestre de gestación, cuando ni siquiera la madre tiene el abdomen protuberante, sí se pueden encontrar células fetales en la circulación de la madre. Entonces la madre va a crear una respuesta inmune adaptativa en la que produce anticuerpo anti-D, inicialmente de tipo IgM, que es muy grande y que no atraviesa la barrera placentaria, y ese bebé puede nacer bien. La idea es que si yo en el control prenatal de una mujer veo que hay una posibilidad de incompatibilidad de RH, yo puedo utilizar un medicamento para evitar que esa mujer se inmunice. Si no puedo evitarlo, también puedo suministrar el medicamento en el parto. Va a ser menos efectivo, pero aún así sirve. Pero digamos que no pude evitar la inmunización. De ahí en adelante, esa mujer ya quedó inmunizada y ya va a tener anticuerpos de memoria IgG en su plasma. Se va a volver un problema. Porque si esa mujer vuelve a quedar embarazada de un feto de positivo, ya sí lo va a atacar y el bebé sí va a producir enfermedad hemolítica del recién nacido. Y no solamente eso, si luego la señora necesita una transfusión y yo no tengo sangre negativa y le pongo positivo, va a ser una reacción hemolítica transfusional. O sea, que es fregada, ¿cierto? Quedamos sobados. Listo. ¿Qué es la prueba de Coombs? Dígame. Es que en realidad no dura toda la vida. Lo que ocurre es que lo que hace que usted siempre tenga títulos, los títulos de anticuerpos sí bajan a través del tiempo. Pero lo que hace que usted
tenga algo no es la vida media de la IgG, es que usted siempre va a tener un plasmocito de memoria que se va a replicar y ese otro plasmocito continúa, ese clon sigue produciendo esa especificidad de anticuerpo. ¿Cómo puede usted evaluar cuál es la vida media ya de una molécula de IgG nadando? Puede guiarse por lo que pasa en un recién nacido. En general, al año de edad han desaparecido los IgG maternos. Ocurre que si han pasado, digamos que yo me inmunicé y pasaron 30 años y me van a hacer una transfusión y pueden que bajen tanto los títulos que si me hacen la prueba cruzada no se detecte incompatibilidad, pero en el momento en el que a mí me pongan esa sangre, esa memoria que estaba así de chiquita va a responder rápidamente y la reacción transfusional va a ser catastrófica. Ok, retomemos, ¿qué es prueba de Coombs o de prueba de antiglobulina? Busca anticuerpos que puedan dañar los glóbulos rojos. Busca anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si este es un glóbulo rojo y está recubierto de anticuerpos, esta es la fracción variable, ¿cierto? Y esta es la fracción constante. Usted en la prueba de Coombs directa utiliza un reactivo que se llama el reactivo de antiglobulina, que es otro anticuerpo que lo que hace es reconocer la fracción constante. Lo voy a pintar de otro color. Si los glóbulos rojos de una persona se encuentran recubiertos con anticuerpos, cuando usted agrega el reactivo de antiglobulina se van a aglutinar y va a dar una prueba de Coombs positiva. Al contrario, ¿qué significa una prueba de Coombs positiva? Que los glóbulos rojos están recubiertos por anticuerpos y se forma una aglutinación. Voy a volver a empezar. Digamos que este bebé tiene estos glóbulos rojos y estos glóbulos rojos están recubiertos por un anticuerpo y por eso hay hemólisis. Voy a utilizar un reactivo que se llama el reactivo de Coombs o el reactivo de antiglobulina. Esto es una inmunoglobulina G. Pero la especificidad es reconocer la porción constante de cualquier anticuerpo. Entonces, cuando usted le echa reactivo de antiglobulina a una mezcla que tiene otro anticuerpo, ella va a dar positivo. Lo que le está diciendo es que hay un anticuerpo. Si usted lo que tiene son glóbulos rojos, normalmente los glóbulos rojos no tendrían anticuerpos. Si usted coge mis glóbulos rojos y les echa un antígeno de antiglobulina, no se van a aglutinar. Pero cuando usted coge los glóbulos rojos, por ejemplo, de este bebé, les echa este reactivo y da una aglutinación positiva, lo que usted debe interpretar es que estas células tenían pegadas anticuerpos. O sea, es la forma de diagnosticar que los glóbulos rojos fueron identificados por un anticuerpo. Están siendo marcados por los anticuerpos. Entonces, si ha habido incompatibilidad en la sangre del bebé, debería haber prueba de Coombs positiva. ¿Está claro? Tengo una pregunta, ¿eso se puede clasificar como autoinmune? No necesariamente, ahí solamente le dice hay anticuerpos, no le dicen de dónde salieron. Si una persona tiene una anemia hemolítica autoinmune, también tiene una prueba de Coombs positiva. Independientemente de que la anemia sea autoinmune o aloinmune. ¿Esa prueba de Coombs varía con la edad? O sea, por ejemplo, si yo hice reacción por ictericia cuando nací y me hacen ahorita prueba de Coombs, ¿vuelve a salir positivo? No, porque sus glóbulos rojos ya no van a estar recubiertos. ¿Ok? ¿Listos? Bien, pasemos a la última pregunta. Es la última, pero no por eso es la menos importante. Ahí vamos, de hecho, a juntar todo lo que hemos visto. Digamos que este niño tiene una anemia tan severa que necesita transfusión. Hasta el momento ni siquiera sabemos el grupo sanguíneo del niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué grupo sanguíneo vamos a utilizar para escogerle la sangre al niño? Bueno, sí, pero en realidad el de la madre. Como el origen de los anticuerpos que tiene ese niño atacándole sus células es la mamá, yo tengo que buscar sangre compatible para esos anticuerpos. Lo más frecuente es que yo no me complique la vida y que escoja un negativo, pero aún así yo tengo que hacer una prueba de compatibilidad. ¿Ok? Si yo necesitara ponerle plasma,
¿qué plasma le voy a poner? Porque yo no puedo transfundir solo glóbulos rojos, no es que yo en la sangre también tengo plasma, el de la B, porque una persona de grupo sanguíneo B no tiene anticuerpos naturales. Entonces es como si yo tuviera que hacer una mezcla de glóbulos rojos de grupo sanguíneo O negativo, y para reponer el plasma, escojo el plasma de una persona A, B positiva, que no tiene posibilidad de tener anticuerpos ni contra el sistema ODO ni contra el factor RH. Dígame. Sí, pero son anticuerpos principalmente de tipo IgA, que son las que pasan a través de la leche materna. Listo, bien, ¿no? Bueno, mis niños, entonces les voy a poner el material que nos falta en las aulas. En el otro salón, el profesor quiso hacerles una pequeña introducción de la clase magistral. Yo no la hice porque yo fui la que les puso la grabación. Entonces les quería proponer que en la clase de mañana, si quieren, cambien a ver cómo se sienten con la introducción magistral. ¿Ok? Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.